Hace unos días estaba navegando en YouTube y me llamó la atención un video donde específicamente hablaban de cuál era el mejor proceso o cuál era la clave para hacer un reclutamiento del personal efectivo. Al verlo, de lo que estaban hablando era de que era muy importante definir el perfil del personal, pero en ningún momento hablaron de los procesos. Es por eso que me puse a reflexionar sobre todas las dificultades que tienen actualmente las empresas al momento de reclutar personal y que constantemente están contratando gente que no cumple las expectativas esperadas. Y esto me llevó a realizar este video, donde te voy a dar mis recomendaciones para que realmente puedas tener un proceso de reclutamiento que sea muy efectivo. Antes que nada, me gustaría recordarles que yo no soy experto en recursos humanos. Mi enfoque es en los procesos. Y es precisamente el no tener atención a los procesos una de las principales razones por las que tu proceso de reclutamiento no funciona. Una de las partes fundamentales que debes de tomar en cuenta es que el proceso de reclutamiento, como todos los procesos dentro de tu organización, necesitan entradas muy específicas de procesos anteriores. Y uno de los elementos definitivamente es el perfil de puesto. El primer detalle surge en que muchos de ustedes no tienen claro quién debe de definir los perfiles de puesto. Las personas que están encargadas del proceso, ojo, no del puesto o del área, del proceso en el cual se quiere contratar a X persona, son las responsables de definir cuál es el perfil idóneo. Pero antes de definir el perfil, que tiene que ver con la edad, el sexo, la experiencia que debe de tener y muchos etcéteras, lo que yo te recomiendo es que esa persona defina de manera muy específica primero el proceso para el cual quiere contratar a la persona. Y aquí es un pequeño gran cambio de paradigma, porque muchas veces lo que te dicen es que debes de tener tu descripción de puesto para poder hacer una contratación. Cierto, pero la descripción de puesto no debe de surgir sin antes haber hecho un análisis del proceso en el cual este puesto va a interactuar. En el proceso origen, por llamarlo de alguna manera, debes de definir cuáles son los entregables que esta persona tiene la responsabilidad de hacer, tiene la responsabilidad de generar. Y una vez que tienes bien definidos esos entregables, tienes que definir los indicadores de desempeño que están relacionados con esos entregables, esos indicadores agregarlos a la descripción de puesto y de ahí ya partes para poder ver cuál es el perfil idóneo para poder cumplir con esas actividades y poder dar los resultados que tú esperas. Déjame darte un ejemplo muy sencillo que precisamente tiene que ver con una situación que vi en una organización hace no mucho donde estaban buscando vendedores. Resulta que uno de los perfiles normales que se buscan cuando quieres incrementar tus ventas es el de vendedor. Pero aquí entra el primer problema. Tú buscas un vendedor de manera general. Al analizar el proceso a detalle, nos dimos cuenta que podíamos dividir el proceso de ventas en dos elementos principales para no complicar demasiado y no hacer muy largo este video. Uno es el proceso de prospección y otro es el proceso de cierre de ventas. Lo que nos dimos cuenta es que la organización ya tenía personal que sabía cerrar las ventas, pero realmente no tenía personas que supieran hacer la prospección. Entonces, en vez de definir que el perfil de puesto era un vendedor convencional, lo que nos dimos cuenta es que teníamos que definir o buscar personas que supieran hacer prospección. Pero antes de ponernos a buscar a las personas, debíamos definir exactamente qué era lo que esperábamos de esta persona con respecto al proceso de prospección y a los entregables que ese proceso debería de tener. Es por ello que nos dimos a la tarea de definir cuáles serían los entregables del proceso de prospección y vimos que uno de ellos, solamente para ejemplificar, era la generación de prospectos calificados. Entonces, fíjate cómo cambia aquí completamente el panorama. En vez de buscar un vendedor general y de entrevistar gente a la que le preguntáramos si sabía vender y que obviamente muchas personas iban a decir que sí y nos iban a platicar sobre su experiencia de años y años vendiendo productos o servicios en otras organizaciones, acotamos a que deberíamos de buscar personas que tuvieran experiencia prospectando y de manera muy específica que conocieran la forma de calificación de prospectos. Entonces esto lleva a que dentro del perfil y la descripción de puestos, la calificación de prospectos fuera un punto muy importante. Esto implica que de ahí se derivaron exámenes específicos técnicos en los que los candidatos pudieran de manera escrita y con algunos ejercicios sencillos demostrarnos para un prefiltro que realmente sabían hacer la prospección y realmente sabían calificar prospectos. Al momento de la entrevista no nos enfocábamos en saber todo su historial de ventas y si eran excelentes cerradores o no, porque eso es algo que en ese momento no nos interesaba. Nos interesaba saber si eran buenos prospectando,
si sabían el proceso o podían definir un proceso de prospección y si conocían elementos o cómo se podía hacer una calificación de prospectos. Esto llevó a la organización donde se implementó este proceso a tener candidatos mucho mejor orientados a lo que la organización necesitaba en ese momento. Y se dividió el equipo de ventas en dos: personas que se dedicaban a prospectar y personas que se dedican a cerrar. Cuando analizas tu proceso, defines los entregables, los alineas con indicadores y esto lo viertes a una descripción de puestos, donde además sumas el perfil general del puesto, lo que le entregas a la persona responsable de reclutamiento y selección es una guía muy específica de qué es lo que debe de buscar en las personas con las que va a generar entrevistas. Y esto le facilita mucho a las personas de reclutamiento, sean internas o externas, en poder identificar a los candidatos adecuados. También te va a ahorrar mucho tiempo y dinero como organización completa, porque ya no vas a estar trayendo gente y más gente y más gente que te diga de todo lo que son capaces de hacer, pero que no te pueda demostrar que realmente puede hacer lo que a ti te interesa en tu empresa.